Bueno, no sabía cómo empezar este canal, así que decidí contarles mi historia para que me puedan conocer un poco más a fondo. Bueno, cabe aclarar que yo desde pequeño he sido bastante curioso, por así decirlo, debido a que desde esa edad, que vendría siendo entre los 3 o 4 años hasta los 6, a mí me recuerdo que a mí me gustaba bastante ponerme moños. Y incluso hubo algunas ocasiones en las que intenté robarle el maquillaje a mi mamá. Obviamente todo esto a escondidas, no sé por qué, pero la verdad creo que desde esa edad sabía que era algo malo, por así decirlo, ya que nunca quise que me vieran así, porque nunca vi, por ejemplo, a mi papá usando esto y nunca vi a ninguno de mis primos, ya que crecí con puros primos de mi misma edad y nunca vi a ninguno de mis primos ni algún otro niño usando tanto moños como maquillaje, así que terminé escondiendo todo eso después. Y con los años terminé reprimiendo todo ese lado femenino que yo tenía desde pequeño, aproximadamente unos 5 años, entre los 7 a los 11 años, o a los 12 cuando entré a la secundaria aproximadamente. Y es que si tú apenas estás en esa etapa, déjame decirte algo, la secundaria es la etapa más importante de tu vida. Tal vez no vaya a ser la más bonita, ni la más emocionante, ni nada de eso. Lo más probable es que en mi caso fue una etapa bastante gris. Hubo momentos buenos y momentos donde solamente quería desaparecer, pero la secundaria define en su mayoría cómo vas a hacer por el resto de tu vida. Y por eso es la etapa más importante de tu vida, es donde más te conoces y en donde más descubres tus gustos y todo lo que esté relacionado a ti. Y como dije anteriormente, la secundaria para mí es la etapa más importante de tu vida, debido a que es la que define cómo vas a ser por el resto de tu vida. Y conmigo no fue la excepción. Aunque si bien viene siendo que durante primero de secundaria no hubo cambios tan relevantes en cuanto a este tema, en segundo todo cambió, ya que en segundo llegó una personita bastante especial para mí. Esta personita, debido a entre problemas que hemos tenido, vamos a llamarle Scarlett. Y aún recuerdo bien cómo conocí a Scarlett. Estaba en la clase de matemáticas y en ese entonces recuerdo que mis dos mejores amigos tenían novia. Así que, así que estaban intentando conseguirme una novia también, o más bien una pareja, ya que en ese entonces yo ya había descubierto que era bisexual. Así que ellos intentaban conseguirme pareja, pero yo simplemente no me dejaba debido a que no me interesaba por ese momento. Entonces en eso entró ella. Recuerdo que ella se había cambiado de grupo, había cambiado de taller y por lo tanto terminó cambiando a nuestro grupo. Y desde el primer momento en que la vi se me hizo bastante bonita. Y mis amigos notaron eso y de inmediato empezaron a shippearme con ella y a insistirle que se sentara conmigo y así. Y si bien viene siendo que al principio no intenté hablarle, después ellos me dijeron que de todos modos no perdía nada intentándolo, así que me animé y le terminé hablando. Y ella cambió para siempre el cómo me sentía respecto a mis aspectos femeninos y masculinos, ya que yo en ese tiempo me sentía bastante culpable y sentía
que no era suficiente como hombre, ya que no era súper fuerte, no, bueno, sí, la mayoría de niños me ganaban en fuerza, me ganaban en velocidad y sobre todo casi todos tenían una voz mucho más gruesa que la mía. Pero Catherine cambió todo eso. Ella me hizo ver que ser, no ser tan fuerte y no tener una voz tan gruesa o producir tanta testosterona como los demás no es algo malo. Ella con su forma de ver la vida, ya que ella me hizo sentir aceptado por primera vez en mi vida respecto a mi feminidad, cosa que no nunca me funcionó del todo con mis otros dos mejores amigos, pero ella lo cambió todo debido a que ella tenía una forma de ver la vida bastante diferente, por así decirlo. Ella rechazaba bastante los roles de género y ese solo hecho hizo que me sintiera más aceptado por algo por lo que me sentía culpable por tantos años. Y ella fue la primera persona con la que me sentí cómodo y con la que abracé mi feminidad. Sin embargo, no fue por ella quien me volví femboy, sino que ella fue bastante importante en mi vida, ya que creo que fue la primera persona de la que me enamoré realmente y también fue la persona que me hizo descubrir que ser así está bien y volví a abrazar mi feminidad por segunda vez en mi vida. Tiempo después, cuando nos graduamos de la secundaria, cada quien se fue a una preparatoria diferente, y no solamente ella, sino todo mi grupo social en la secundaria, lo que hizo que me afectara un poco el cambio tan radical en el ambiente y sobre todo el ya no tener su compañía, ya que sin ella me volví a sentir débil y me volví a sentir poco hombre, por lo que terminé desarrollando un rechazo de nuevo ante todos esos aspectos de mi persona, hasta que en el club de teatro volví a conocer a una persona que me apoyó incondicionalmente. Actualmente ella es mi mejor amiga. La conocí en el grupo de teatro de la escuela y una vez más ella me hizo ver que ser así no es algo malo y hizo que volviese a redescubrir lo que yo había descubierto con Scarlett. Así que ella fue quien me impulsó y me salvó de un momento tan oscuro en mi vida. Tiempo después, conforme nuestra amistad fue creciendo, empezamos a tener más contacto. Y en una videollamada que estábamos teniendo, yo le estaba explicando cómo se jorobaba alguno de los profesores que tenía en la secundaria. Y al momento de ponerme de perfil, ella se empezó a reír y me dijo que tenía mucho gusto. Y pues efectivamente tenía el gusto bastante resaltado, más que un hombre. Y, o sea, no era grasa. Entonces, pues nos empezamos a reír de ese tema y de ahí salió la idea de que me tendría que vestir de vieja para ver cómo me veía. Entonces, días después de la llamada, ella me prestó un poco de su ropa y también hicimos llamada para ver cómo me veía y simplemente fue único. Me sentí mucho más feliz, me sentí bastante bien conmigo mismo y simplemente fue un momento bastante bello poderme expresar de esa forma. Pude recordar cada una de las veces en la que yo intenté hacer eso desde pequeño y la verdad fue una experiencia demasiado hermosa que hasta el día de hoy la guardo con mucho cariño.
y hasta el día de hoy yo me he sentido muchísimo mejor conmigo mismo desde que empecé este nuevo estilo de vida y la verdad creo que es bastante complicado el definir cómo me siento actualmente. Ya no tanto en el hecho de si me siento más feliz ahora o antes, sino en el aspecto de mi identidad. Debido a que sí, después de eso me tuve muchas crisis de identidad. Pude, hubo momentos en los que creí que era una chica trans, hubo momentos en los que pensé dejar de ser femboy, pero actualmente creo que ya encontré ese equilibrio entre ambos mundos y al ser alguien que actualmente se define como una persona sin género, ya que no le gusta el concepto como tal, creo que es bastante bonito empezar de darte cuenta que todos los estereotipos, todos los roles de género realmente son, son una tontería. No tiene sentido limitarte solamente por lo que tienes en la entrepierna y por lo que digan los demás. Así que creo que es muy valioso empezar a tener esto en cuenta y sobre todo normalizar el hecho de que hayas nacido hombre no significa que nunca te vayas a poder vestir como tú quieras, no te puedas maquillar y cosas así, como lo fue en mi caso. Y el mismo caso con las mujeres, no significa que no puedan hacer ciertos deportes o cosas similares. Así que creo que esta es mi reflexión para ustedes. El hecho de decirles que busquen su propia identidad y tampoco se encasillen en solamente un tipo de identidad. Si se identifican, no sé, como una persona mm, no binaria, tampoco es cuestión de que tú mismo te forces a hacer cosas que no quieres hacer por el simple hecho de que algunos digan que ellos no pueden hacer ciertas cosas debido a que son alguien no binaria.